Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de cálculo diferencial, donde en esta ocasión estaremos tocando el tema de razón de cambio promedio. Antes de iniciar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar. Antes de que empecemos a resolver ejercicios, vamos a hablar un poquito acerca de qué es la razón de cambio promedio, mediante un ejemplo bastante gráfico. Vamos a tratar una de las magnitudes más conocidas de la física, la velocidad. Sabemos que la velocidad se define como la distancia recorrida en un determinado tiempo, distancia entre tiempo. Vamos a representar las magnitudes de distancia y tiempo en un plano cartesiano, donde la distancia la pondremos en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Supongamos que viene un carrito, viene una persona manejando a una velocidad bastante alta, luego la velocidad pues baja hasta que llega a cero y luego la persona se vuelve a ir. Supongamos que era una persona que tenía prisa, pero le da ganas de ir al baño, empieza a bajar su velocidad porque ya recorre una menor distancia en una mayor cantidad de tiempo hasta que se frena, porque aquí ya no sigue aumentando su distancia, pero el tiempo sigue corriendo, es decir, está detenido. Una vez que termina, digamos, de hacer sus necesidades, pues ya se sube a su carrito y se vuelve a ir. Bueno, esta gráfica que tenemos aquí, digamos, continua, no es más que una serie de puntos en el tiempo, ¿sí? Entonces yo podría, si quisiera, determinar la velocidad en cualquier punto, ¿sí? En el que yo quisiera. Pero supongamos que yo quiero obtener la velocidad en un determinado rango de tiempo. Supongamos que quiero obtener la velocidad que llevaba el carrito aproximadamente desde este punto que tenemos aquí hasta este punto, por ejemplo. Entonces, yo, para sacar la velocidad aproximada que llevaba este móvil o este carro, voy a hacer lo siguiente basándome en esta fórmula. Primeramente, necesito conocer la distancia. Sabiendo que partí desde un punto x1, y1, o sea, desde un punto en lo que es el tiempo y una determinada distancia, hasta un punto final en la misma línea de tiempo y de distancias. Y este es mi punto inicial y este es mi punto final. Entonces, sabiendo eso, las coordenadas en X corresponden al tiempo y las coordenadas en Y ya dijimos que a la distancia. ¿Sale? Entonces, si yo utilizo esta fórmula, yo necesito saber primero la distancia que hay o la diferencia de las distancias recorridas desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿sí? Para ello, yo sé que, por ejemplo, la distancia recorrida en estos dos puntos la voy a obtener simplemente restando la coordenada final menos la coordenada inicial en y, ¿sí? O sea, y2 menos y1. Esta sería, digamos, mi magnitud de desplazamiento. Lo mismo voy a hacer con mi magnitud con respecto al tiempo. Es decir, a mi coordenada final, x2, que representa la coordenada final del tiempo, le voy a quitar la coordenada inicial x1, que también, recordemos, es del tiempo. Entonces, de esta manera, x2 menos x1 representaría a mi magnitud en la diferencia de tiempo en ese intervalo. Ahora lo único que tengo que hacer para obtener la velocidad en el punto 1 a 2, que son estos, es aplicar esta fórmula, haciendo que la distancia se conoce como y2 menos y1 y el tiempo como x2 menos x1. Y esto que tengo aquí, esta formulita, es lo que se conoce como razón de cambio promedio. Y ya. Otra cosa, si ustedes se acuerdan de Matemáticas 3, a esta misma fórmula, y2 menos y1 entre x2 menos x1, se le conoce como la pendiente de una recta. ¿Y por qué? Porque si yo uno estos dos puntos, obtengo una recta. Y el hecho de aplicar esta fórmula me da la magnitud
de su pendiente. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero para que esto quede claro, vamos a resolver un ejercicio. Me pide lo siguiente. Halla la razón de cambio promedio de la función y igual a 4x cuadrada menos 2x más 1 en el intervalo donde x pertenece a 2,6, es decir, a este intervalo, al intervalo 2,6. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a representarlo de manera gráfica para que esto quede un poco más claro, porque bien yo podría resolver con los pasos del procedimiento, pero probablemente ustedes no entenderían el porqué de lo que estoy haciendo. Así que para que quede claro, he graficado la función que me piden. Esta gráfica es la de esta función, ¿de acuerdo? Bien. Ahora voy a ubicar aquí en la gráfica los puntos del intervalo que me solicitan, es decir, desde 2 hasta 6. Conociendo el intervalo, yo puedo buscar el valor de delta x. Delta x es igual a x2 menos x1. Ahora, ¿cómo saber cuál es x2 y cuál x1? Muy fácil. Siempre vamos a ir de izquierda a derecha y el valor de x1 es el que aparezca primero y luego el de x2. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, yo puedo hacer esta resta para buscar delta x. Entonces me quedaría que delta x es igual a 6 menos 2, con lo cual delta x vale 4. Ya tengo uno de los datos importantes. Recuerden que uno de ellos era la diferencia sobre uno de los ejes, ¿sí? Que en el ejemplo anterior, o en el ejemplo gráfico, era el tiempo. Pero aquí no estamos hablando de magnitudes, ¿sí? Entonces aquí lo que nos interesa es buscar delta x, la diferencia entre estos dos puntos. Ya. Luego vamos a tener que buscar los valores de y1 y de y2. Y ustedes me dirán, ¿para qué? Porque recuerden que más adelante también tenemos que buscar delta y. Pero si no conocemos y1 y y2, no vamos a poder. ¿Cómo podemos buscar entonces los valores de y1 y y2? Muy fácil. Para buscar y1 hay que sustituir x1 en esta función en la que me da el ejercicio. Así. Si yo lo sustituyo, me va a dar el valor de y1, que gráficamente debería estar entre 0 y 20. Vamos a ver si es verdad. Sabemos que x1 vale 2. Por lo tanto, voy a sustituir este 2 en toda la función. Así, vean. 4 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. Si yo resuelvo esto, 2 al cuadrado es 4. Y 2 por 2 aquí también sería 4. Si resuelvo esto, 4 por 4 me da 16, menos 4 más 1 obtendría 13. Esta magnitud, como pueden ver, se encuentra entre 0 y 20, que sería 13. Esto es y1. Para buscar y2 hacemos lo mismo. Sustituimos el valor de 6 dentro de la función y al sustituirlo nos debe dar un valor en y, que debe estar en este caso entre 120 y 140. Vamos a ver. Sustituimos nuevamente esta expresión, pero con un valor de 6 y resolvemos. 4 por 6 al cuadrado menos 2 por 6 más 1. 6 al cuadrado sería 36 y 2 por 6 sería 12. 4 por 36 me daría 144, menos 12 más 1 me daría 133. Como pueden ver, está entre 120 y 140. Esto vale y2. ¿Y para qué quiero estas magnitudes? Para el siguiente punto, hallar delta y, que en el ejemplo anterior o en el ejemplo gráfico era la distancia, ¿sí? Esto era el tiempo, que ya lo buscamos, y esto era la distancia. Entonces, basados en estos datos, sabemos que y1 sería 13 y y2 sería 133. Si hacemos esta resta de y2 menos y1, tendríamos que delta y es igual a 133 menos 13, lo cual nos da un resultado de 120. Esto es lo que vale delta y. Ahora simplemente, como ya conocemos lo que vendría siendo el tiempo y la distancia, podríamos aplicar la fórmula de la velocidad.
Sabemos que la velocidad es distancia, que es el eje Y, entre tiempo, que es el eje X. Por lo tanto, para hallar delta Y entre delta X, simplemente dividimos 120 entre 4, con lo cual obtendríamos un resultado de 30. Y listo. Este 30 que representa, pues representa la pendiente de nuestra recta que une estos dos puntos, que van desde el punto 2 hasta el punto 6 de acuerdo al eje X. Y listo. Este 30 es mi razón de cambio promedio en esos dos puntos. Se acabó. Ven que realmente no es algo muy difícil, simplemente hay que buscar delta X en base al intervalo, luego sustituir los valores de x1 y x2 en la función para obtener y1 y y2. Una vez que se hace eso, se restan los valores de y2 y y1 para obtener delta y. Y ya con eso, pues luego dividimos el valor de delta y entre delta x para obtener finalmente nuestra respuesta del ejercicio. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que si el video les ha gustado o les ha servido, por favor denle pulgar arriba, que me ayudan mucho. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, y también recuerden que si tienen alguna duda la pueden dejar abajo en la cajita de comentarios y yo con gusto se las resolveré. Este video ha sido bastante sencillo, bastante corto, pues realmente no hay nada más que explicar, ya que todos los ejercicios de razón de cambio promedio se resuelven de esta manera. Entonces, nos vemos la próxima en un nuevo video donde estaremos hablando de la razón de cambio instantánea. Puede parecer similar, pero sí son temas diferentes en cuanto a su procedimiento. Entonces nos vemos la próxima.